Ok, me parece que todavía no ha entrado, así que doctora Buitrago, la dejo en el uso de la palabra y agradeceré por favor a los asistentes en la sala que apaguen sus micrófonos, por favor, micrófonos y cámaras apagadas, por favor, para no interrumpir la conferencia. Doctora Buitrago, el tiempo es suyo. Muchas gracias, profesora. Un momentito, por favor. Sí, bueno, con mucho gusto estamos hoy atendiendo esta invitación que nos hace Cegimed para compartir con ustedes algunos temas importantes relacionados con diferentes aspectos de biosimilares, específicamente dentro de biosimilares, el tema de biosimilitud. Este es un tema que ha cobrado mucha vigencia desde hace aproximadamente 18 o 20 años, cuando comienzan a entrar al mercado los diferentes productos biológicos o biotecnológicos que ya no están protegidos por patente. Yo trabajé unos años sin dejar la universidad porque era en ese tiempo profesora de tiempo parcial con una compañía farmacéutica que me llevó a ser directora primero de Centroamérica y el Caribe, después de Latinoamérica, y la compañía estaba basada en Francia y manejaba entre los productos que ellos llaman productos core, los productos que más fuertes del portafolio, estaban productos biotecnológicos. En ese momento comenzaba a hablarse ya de los productos que venían en investigación de anticuerpos monoclonales. Eso fue hace alrededor entre 2007 y 2006 y 2010. Y tenía insulinas a mi cargo, tenía heparinas de bajo peso molecular, y ahí fuimos incursionando en esto, pero por supuesto en ese tiempo las normativas eran bastante generales y todavía no se habían aprobado las guías específicas para aprobación de varios de los productos cuando intentasen demostrar que eran biosimilares. Entonces, a lo largo de estos años, esas áreas, tanto las regulatorias como las áreas comerciales en los distintos países, sean países desarrollados o sean países en vías de desarrollarse, han ido fortaleciéndose, han ido haciéndose más robustas con grandes diferencias entre ellos. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes que pueden impactar tanto en la biosimilitud como en calidad, como en seguridad y eficacia. La diversidad de casas fabricantes, he dicho la diversidad de normativas, y por eso vamos a ver que en muchos casos cuando las agencias regulatorias tipo FDA, tipo EMA, hablan de sus normativas y de lo que pueden permitirse en sus países, son situaciones que tal vez van a diferir mucho de lo que va a suceder en países menos desarrollados o con menos experiencia todavía en el área regulatoria de productos biológicos, biotecnológicos, de su análisis, de su farmacovigilancia. Entonces, otro de los retos más grandes de la biosimilitud es la cantidad de biosimilares disponibles de distintas fuentes. No solo son la cantidad de casas fabricantes, sino que vienen de distintas fuentes. El rigor de los procesos de manufactura puede variar, lógicamente, de país a país. Después está la posibilidad de que una vez que ese producto biosimilar ha sido aprobado en X país, pueda producirse un switch, que vamos a ver que es lo relacionado al cambio en la prescripción que realiza el médico, y, o a sustitución generalmente automático en el punto de la farmacia sin consultar al prescriptor. Y otro de los grandes retos para la biosimilitud es la debilidad de los sistemas de farmacovigilancia a nivel mundial. Ni en los países más desarrollados se tiene una farmacovigilancia que alcance
elevados porcentajes, 80-90% de efectividad en campo, Entonces, en nuestros países, pues sabemos que está mucho más atrás. Entonces, vamos a comenzar a ver alguna terminología, unos cuantos términos para ir desarrollando la idea hacia dónde queremos llegar al punto de discusión. Entonces, tomado de cualquier sitio, una búsqueda en Google, uno pone la palabra biosimilitud y en este momento la definición más sencilla para esta palabra sería es la propiedad de un medicamento para mostrar similitud y falta de diferencias significativas en términos de calidad, eficacia y seguridad con respecto a un medicamento biológico de referencia con el cual se ha comparado un producto que intenta ser biosimilar. Entonces, la falta de diferencias significativas, esa es la clave. Claro, esto va a depender de la normativa que se emplee, del origen del producto, del seguimiento que se le dé, la capacidad de analizar el producto y de la cantidad de veces que se produzca ese fenómeno que dije de switch o de sustitución. Entonces, pues a la derecha una estructura, una fotografía, una lámina de lo que se considera un anticuerpo monoclonal con diferencias sutiles representadas en este momento solo por colores, pero sabemos que puede haber otras diferencias. El objetivo de los estudios de biosimilitud es demostrar que esas diferencias, como dije, no afectan la seguridad, calidad, seguridad y eficacia del producto. Entonces, cuando hablamos de seguridad, ¿a qué nos referimos? Nuevamente, una simple búsqueda de la palabra seguridad nos dice ausencia de peligro o riesgo, o bien sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de medicamentos, sabemos que esto no es tan así, no es tan blanco y negro, porque no existe nunca con ningún medicamento la ausencia de peligro o riesgo. Siempre va a haber un riesgo. Con algunos medicamentos vamos a estar expuestos a un riesgo más alto. Entonces, en realidad, la seguridad consiste en hacer que el riesgo se produzca a niveles aceptables, debido a que el riesgo es inherente a cualquier actividad y nunca puede ser eliminado. Siempre va a haber un perfil de reacciones adversas con el que vamos a tener que manejar a ese paciente. El paciente va a tener que habituarse a ese tipo de efectos adversos que son tolerables, aceptables, y algunos sabemos que definitivamente no son aceptables y no pueden a veces los fármacos ser aprobados precisamente por la magnitud de ese efecto adverso. Entonces, el término seguridad siempre es algo que nosotros como farmacéuticos tenemos que poner entre comillas. Nunca va a haber una seguridad total. De manera que esta definición que veíamos acá, producto de búsqueda en Google, de ausencia de peligro o riesgo, no aplica cuando estamos pensando en medicamentos. Mientras más complejo el medicamento, puede haber mayor incertidumbre en cuanto a ese perfil de reacciones adversas. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con calidad y después con eficacia o simultáneamente? Bueno, la calidad de los medicamentos condiciona la eficacia y la inocuidad, siempre entre comillas, de los tratamientos. Depende de su buena fabricación, su conservación. Se va a poder disponer de medicamentos de buena calidad si se adquieren siguiendo procedimientos que son razonables, que pueden ser fiables, asegurando también su almacenamiento, transporte en condiciones compatibles con su correcta conservación. Ya sabemos la cantidad de zonas climáticas que existen en el mundo, que hace que esto tenga que ser mucho más estricto en algunos países. Entonces, hasta ese detalle llegamos. Por supuesto, con productos que son de origen biológico o biotecnológico, esas condiciones de transporte, almacenamiento y la conservación son aspectos críticos. Por otro lado, la eficacia puesta de manera muy sencilla, porque sabemos que en farmacología demostrar la eficacia
es un proceso complejo que lleva muchísimas evaluaciones, pero tratando de ponerlo en una forma en que nos vamos a llevar lecciones aprendidas, es la capacidad de un medicamento de producir un efecto, así tal cual. Así tal cual. Entonces, vamos a caminar un poco y a verificar qué nos dice la Agencia Europea de Medicamentos en términos de las características específicas de un medicamento biosimilar. La Agencia Europea de Medicamentos se ha caracterizado, antes de ver estas características, por llevar el liderazgo desde el inicio de estos primeros pasos sobre los productos biológicos, biotecnológicos y todas las regulaciones que ha habido, llevándolo ya a guías específicas para la aprobación de algunos de estos productos biotecnológicos, habiendo comenzado con heparinas, con factores de crecimiento de colonias, con insulinas. Ahora, pues, existen para todos estos otros productos biotecnológicos disponibles. Así como la FDA ha sido el pionero en temas de bioequivalencia desde los años 80. Sin embargo, hoy en día, como vamos a ver, FDA también tiene una normativa, una regulación robusta. Pero comenzamos con la Agencia Europea de Medicamentos dándole ese lugar particular pues, que ha tenido debido al liderazgo. Entonces, esas características que busca la normativa para que permita su comercialización, uno, debe ser altamente similar al medicamento de referencia. Nunca va a poder ser igual. Igual, esa palabra de igualdad no se obtiene ni con medicamentos de síntesis química, mucho más difícil alcanzarlo con medicamentos biológicos, pero altamente similar. Dos, sin diferencias clínicas significativas con el medicamento de referencia, es decir, esas pequeñas diferencias que se puedan encontrar a nivel físico-químico, a nivel analítico, no deben impactar el resultado clínico. Tres, la variabilidad del biosimilar se mantiene dentro de límites estrictos, de lote a lote. El sistema de fabricación de los productos biológicos o biotecnológicos es tan estricto que usualmente donde ese producto se comienza a fabricar, ahí muere. No están cambiando de sitio de fabricación continuamente, todo lo contrario. Y cuatro, los mismos estándares de calidad, de seguridad y eficacia que cumple el producto innovador deben ser cumplidos también por el producto biosimilar. Entonces, la Agencia Europea de Medicamentos establece, lo ven a la izquierda, eso está contenido en su última guía. Este es un esquema tomado de la última guía. Después que uno indique que viene de la Agencia Europea de Medicamentos, la puede utilizar. No ha habido guías más recientes. Y aquí se presenta una comparación de los datos requeridos para la aprobación de un biosimilar versus el producto de referencia, versus el medicamento de referencia, que usualmente es el primero que llegó al mercado, es el producto innovador. Entonces ven a la izquierda las características de ese producto iniciando en la base de la pirámide con los estudios de calidad farmacéutica. Observen que son en líneas generales muy semejantes, representados aquí no solo por el tamaño, sino el color en la base de esa pirámide, pero observe que eso es lo que sostiene esa pirámide. Si esos estudios de calidad farmacéutica están bien para estos productos, que son estudios de comparación, observe que se está comparando ese producto biosimilar con el producto innovador, se puede pasar a hacer los estudios no clínicos, que pueden ser in vitro o pueden ser in vivo en alguna especie animal. Cada vez menos se requiere esto en animales. Y se le exigen al biosimilar los estudios de calidad comparativa. Y por eso observen que hay un color distinto, porque no van a ser idénticos esos estudios a los que se les pidieron al producto de referencia. Después, la otra gran diferencia que existe acá es en el color verde que ven a la izquierda, en todo el centro, donde
el producto de referencia tuvo que demostrar con extensos estudios clínicos no solo la seguridad y eficacia del producto, sino el perfil farmacodinámico y farmacocinético, farmacodinámico y los estudios de inmunogenicidad. Bueno, acá se subdivide y tenemos todavía estudios clínicos, estudios comparativos no clínicos, y se continúa con estudios clínicos comparativos que aborden en menor cantidad, observen, no por ello menos riguroso, pero en menor cantidad, en menor proporción, la seguridad, la eficacia, la farmacocinética, farmacodinamia y la inmunogenicidad. ¿Por qué en diferente proporción? Porque la base de la pirámide, si logró avanzar, ya demostró que prácticamente no hay diferencias en esos estudios de calidad farmacéutica. Es decir, si hubo glicosilaciones, si hubo cualquier pequeño cambio, no debe impactar la parte clínica y por eso se exigen en menor cantidad. Recuerden que de país a país puede haber cambios, que las normativas pueden ser diferentes, de manera que esto es lo que sucede en un mercado europeo. Y finalmente, en la punta de la pirámide aparece que hay que preparar un plan de manejo de riesgos que como se prepara para cualquier medicamento, si va a producir hipoglicemia, si va a producir dolor de cabeza, cómo se maneja ese paciente. Si existe la posibilidad de una reacción alérgica, cómo se maneja ese paciente. Y eso debe ser igual para ambos productos. Entonces, en un poco más de detalles, la guía señala que los datos clínicos y no clínicos necesarios para aprobar un biosimilar son diferentes de los requeridos para un medicamento biológico con una sustancia activa nueva. Ya hemos visto algunas diferencias adicionales en este tema. Y entonces, al demostrar esa biosimilaridad, el biosimilar descansa en la experiencia de seguridad y eficacia ganada con la medicina de referencia, y por eso vemos esa diferencia en el centro de la pirámide. Entonces, ellos han diseñado también, la Agencia Europea de Medicamentos, un proceso comparativo, este proceso que acabo de describir, que va escalón tras escalón. Nadie se puede saltar, nadie puede comenzar a presentar el plan de manejo de riesgos sin haber visto los aspectos de calidad farmacéutica, los aspectos que no son in vivo, los estudios clínicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos. Entonces, para esos estudios comparativos de calidad que están en el primer escalón, los estudios in vitro acá comparan la estructura de la proteína y función biológica cuando usando técnicas sensibles capaces de detectar pequeñísimas diferencias entre el biosimilar y el medicamento de referencia. Las diferencias pueden afectar, por un lado, la seguridad clínica, la eficacia o la inmunogenicidad de presentarse, necesitan ser estudiadas a más profundidad, porque lo que estamos diciendo es que esa característica, ese perfil de calidad farmacéutico no va a impactar más arriba o no va a impactar de manera significativa. Entonces, los estudios comparativos no clínicos, farmacodinámicos, toxicológicos, incluyen estudios in vitro que analizan la unión, la activación o inhibición de los objetivos fisiológicos de los receptores, porque en ese sentido, todos los medicamentos siguen teniendo, prácticamente no hay excepción, siguen teniendo que unirse a una diana, a un receptor para ejercer su efecto. Son pocos los que no requieren hacer eso, por ejemplo, los antiácidos y algunas otras sustancias. Entonces, se estudian también pues, los efectos fisiológicos inmediatos en la célula. Y en el último escalón tenemos los estudios clínicos comparativos, farmacocinéticos, farmacodinámicos, donde también se evalúa eficacia, seguridad e inmunogenicidad. Observen cómo se han ido desglosando estos tres escalones. Vemos entonces que estos estudios clínicos comparativos tienen como objetivo, cuando se hacen estudios de biosimilitud, no es demostrar la seguridad y eficacia en los pacientes. Ese no es el objetivo primordial, ya que esto ya se estableció, ya hay una molécula original que fue aprobada con un dossier completo.
para el medicamento de referencia. Los ensayos clínicos comparativos se adaptan, se preparan para confirmar la biosimilitud y abordar cualquier pregunta que pueda surgir de estudios analíticos o funcionales previos. No se está buscando construir eso, sino ver que realmente no existe esa diferencia significativa en términos de calidad, seguridad y eficacia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de demostrar biosimilaridad? ¿Por qué? Bueno, porque la molécula puede llegar al mercado y comercializarse por sí sola. Voy a tener X anticuerpo monoclonal, X insulina que se va a estar comercializando por sí sola. Yo me abro camino, pero en realidad por la misma razón que a los medicamentos genéricos se les deben exigir los estudios de bioequivalencia. Esa es la razón de esto, la razón casi básica de estos estudios de biosimilaridad. Por lo mismo que se les exige a los medicamentos de síntesis química, los estudios de bioequivalencia. En cierta forma, detrás de ello está el tema de que puedan ser intercambiables, de que pueda usarse o el innovador o el biosimilar en cualquier momento. Porque si no, pues generalmente estos productos llegan con un ahorro, con un gasto económico mucho más bajo que el que se requiere hacer para utilizar un producto de referencia. Entonces, el objetivo de todas estas moléculas biosimilares de llegar al mercado es precisamente ese, poder competir. Y entonces podrán ser utilizados en lugar de, veamos qué nos dice en relación a esto la FDA, la agencia americana que he mencionado, que ha ido ganando terreno y cada vez sus regulaciones son más robustas y cada vez tenemos más referencias en relación a ellos. Entonces ellos tienen una guía ya final que aparece en 2019, donde se plasman las consideraciones para demostrar la intercambiabilidad con un producto de referencia, cuál es la guía para la industria. Ellos acompañan a esa industria, a la industria que está queriendo llevar el producto al mercado, lo acompañan, van con ellos de la mano. Esta guía estuvo en discusión por 2 años, desde 2017, y en el análisis detallado de la guía se observan algunos aspectos importantes. Por ejemplo, en la guía del 2017 se manejaba mucho el concepto de que el producto biológico o biotecnológico tenía una huella digital, que esa huella digital jamás podía ser idéntica a la del biosimilar a este producto innovador. Ese concepto de huella digital en esta guía aprobada del 2019 se abandona. Se deja atrás, pero se remarcan otros aspectos importantes. Creo que esto es necesario hacerle énfasis porque nos olvidamos ya de ese concepto de exactitud de la huella digital, porque huella digital es no hay nadie que tenga igual a otro ser humano, por ejemplo, y eso mismo se trasladó por muchos años. Nosotros usamos ese concepto por muchos años a los productos biotecnológicos. Ahora eso se deja a un lado porque sabemos que siempre puede haber pequeñas diferencias, pero el objetivo, repetimos, de estos productos en primera instancia es demostrar, estos estudios es demostrar que si hubiese alguna diferencia en calidad farmacéutica o en aspectos analíticos farmacéuticos, no impacta en calidad, seguridad y eficacia. Por lo tanto, ya no podemos hablar de huella, de esa huella digital. Entonces, ellos sí hacen mucho énfasis en el tema de intercambiabilidad. De hecho, se llama así la guía. Y por intercambiabilidad se refieren a la posibilidad de cambiar un medicamento por otro con el cual se espera obtener el mismo efecto clínico. Hablamos de producto biotecnológico o producto biológico. Ya sabemos que hay otros términos utilizados. Vamos a referirnos a ellos con estos que estoy utilizando. Esto puede significar reemplazar un medicamento de referencia, ojo con esto, por un biosimilar o viceversa. Es decir, tenía un biosimilar y el que me llega por licitación a la entidad pública o privada, por la compra que se hizo, es de vuelta el producto innovador, o llegó otro biosimilar, dice, o reemplazar un biosimilar por otro
y por otro y por otro. Hasta allá llega ese concepto de intercambiabilidad. Entonces, cuando hablamos de reemplazar, ese reemplazo puede lograrse, observen abajo, switching, vamos a usar siempre esa palabra porque es muy difícil traducirla. Switching es cuando el prescriptor decide cambiar un medicamento por otro. Ese médico, ese oncólogo, ese gastroenterólogo, el reumatólogo, decide cambiar un medicamento por otro y al hacerlo, espera lograr el mismo efecto terapéutico. O sea, que no haya cambios en esa eficacia de ese producto. En cambio, el reemplazo puede lograrse por sustitución, que es normalmente automática. Y esa es la práctica de dispensar un medicamento por otro equivalente o intercambiable a nivel de la farmacia, obviamente por el farmacéutico, sin consultar al prescriptor. Y de hecho, pues en nuestros países que funcionan en las instituciones públicas por licitaciones, el farmacéutico que está trabajando ahí entrega lo que hay, entrega lo que llegó. O sea, que ese reemplazo, pues a menudo se hace, si no en todos nuestros países, en la mayoría, de manera sustitución automática. Entonces, hay algunos factores que dependen del producto que pueden requerir a la hora de hacer los estudios, señala la FDA, para demostrar intercambiabilidad. Por ejemplo, la cantidad de datos clínicos, requeridos puede ser mayor si el fármaco requerido actúa, observen, sobre varios receptores versus aquel que solo actúa por uno. Tipo insulina va directo únicamente a ese receptor tipo tirosinquinasa. No ve ninguno otro. La complejidad estructural también y la posibilidad de generar glicoformas o patrones de glicosilación puede requerir de pruebas analíticas más sofisticadas que identifiquen realmente esta estructura compleja y si existe o no patrones de glicosilación que sean distintos a la molécula original y que puedan afectar los resultados en términos de eficacia, calidad, seguridad y eficacia. Entonces, esta misma guía señala que múltiples exposiciones a cada producto por un estudio de switch, lo que ellos mismos requieren para ver si eso después se va a poder hacer en la práctica diaria, abro comillas, tal y cual está citado, pueden potencialmente preparar al sistema inmunológico para reconocer diferencias sutiles en las características estructurales entre los productos, potencialmente incrementando así la respuesta del sistema inmune. Mientras más pruebas se requieran sobre este aspecto, menos va a quedar a la imaginación, a la posibilidad. Como seres vivos que somos, pues evidentemente siempre va a haber una campana de distribución, pero mientras más pruebas hagamos, los resultados van a estar más agregados hacia el centro. Recuerden que no en todos los sitios se sigue el mismo rigor. Y eso es la preocupación en los mercados circundantes alrededor del mundo. Por otro lado, FDA afirma también que para productos que se van a administrar más de una vez al mismo individuo, FDA requiere un estudio o varios de switching para demostrar el estatus de intercambiabilidad. Pensemos en un paciente con artritis reumatoidea. ¿Sí? Pensemos en cualquiera de estos pacientes con diferentes tipos de cáncer. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Llega a nivel de preocupación. Y si es así, ¿qué es más preocupante? Si existiesen diferencias en la estructura, si existiesen diferencias en el proceso, en la fábrica, en la forma en que se ha hecho, a los efectos adversos inmediatos, a los que aparecen a largo plazo, ¿por qué es importante en el campo de biosimilares?
Voy a mencionar algunos artículos y destacar lo que ellos nos aportan en términos de posible reflexión. Y no vamos a ahogar porque si pueden ser intercambiables o no, sino simplemente presentarlos, lo que existe, lo que diferentes autores presentan. Algunos artículos van a ser muy recientes, de 2023, algunos inclusive, otros pueden ser hasta de 2016-17, que es cuando esto comienza a tomar más cuerpo. Entonces, en la evaluación regulatoria de biosimilares aparecida en este artículo 2022 en Biodrugs, ahí ellos hacen un refinamiento de los principios basados en la evidencia científica y en la experiencia clínica, y hay una serie de puntos claves en el artículo. Por ejemplo, los estudios a largo plazo sobre seguridad, eficacia e inmunogenicidad de biosimilares aprobados desde 2006, afirman ellos, no arrojan preocupaciones. Aquí a un alto, y les indico que en este momento, así como se habla, por ejemplo, de antihistamínicos de primera, de segunda generación, así como existen cefalosporinas de primera, segunda y tantas generaciones, pues así se comienza a hablar de biotecnológicos de primera y segunda generación. Y tenemos los de primera generación, por ejemplo, podrían agrupar insulinas, factores de crecimiento de colonias, de granulocitos. En cambio, los de segunda generación ya serían proteínas de fusión, anticuerpos monoclonales. Entonces, los datos actuales sugieren que el estado del arte de las pruebas analíticas y funcionales y estudios de farmacocinética y farmacodinámica robustos son suficientes para demostrar biosimilaridad, mientras que los estudios en vivo en animales y grandes estudios confirmatorios sobre eficacia y seguridad generalmente no son necesarios. Eso es lo que estos autores indican en este estudio. Ahí en este punto quiero regresar un momento a la pirámide, donde vemos que estos estudios clínicos en efecto pues no son tan numerosos como para el biosimilar que para el producto de referencia. Y continuamos con lo que ellos nos señalan acá. Vemos que en este mismo artículo, este es un Biodrugs 2022, ellos mencionan aquí la cantidad de biosimilares en Europa a abril de 2022. Un total de 121 subdivididos en diferentes, en aquellos que han sido revisados. Estos fueron sometidos 121, fueron revisados 109 y continúan en revisión 15 anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Vemos en todos los casos el sufijo MAP. Y observen que de los revisados se le dieron 2 en negativo. Observen sí que no, en este caso no, son interferón e insulina. Después fueron retirados 22. Ahí hay una mezcla de diferentes productos y opiniones positivas, aprobaciones para 86 y se subdividen a su vez en más. Estos son MAAS, son Market Authorization, ¿verdad? Las autorizaciones de comercialización, que son los registros sanitarios. Pasamos a otro artículo también muy importante. Este artículo es de 2018 y nos habla de la calidad, de consideraciones de calidad clínicas y no clínicas para productos biosimilares tipo anticuerpos monoclonales en desarrollo en varios países, Estados Unidos, o por la agencia de OMS, Unión Europea, Canadá, y lo que se llama BRICS, que engloba a Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica, Turquía y México, y de ahí la BRICS-TM, y de ahí pues la sigla. Entonces, en este momento, en 2018, se afirma que Health Canada usa las guías de los anticuerpos de EMA o de FDA, anticuerpos monoclonales, aunque ya Health Canada también ha desarrollado las suyas propias.
en el área de BRICS, es decir, solamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, excepto Rusia, ha incorporado la mayoría de las guías de OMS, pero hay vacíos o información suficiente. Observen que ahora nos estamos trasladando a otra visión. El primero decía que no había grandes diferencias en seguridad y que además no era necesario pedir todos estos estudios, y eso sí es cierto, lo segundo que dije. Acá están diciendo que hay vacíos, estos autores, o información insuficiente. Rusia ha incorporado una brevísima información acerca de anticuerpos monoclonales. Turquía no posee guía específica para anticuerpos monoclonales, aunque sí ha incorporado parte de la guía de EMA y de la Organización Mundial de la Salud. COFEPRIS, que es la agencia de México, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene una guía en ese momento para biotecnológicos, pero no para anticuerpos monoclonales, y así es que surgen generalmente estas guías. Entonces, observen que hay una cierta diferencia entre la visión de cada uno de estos grupos de autores. Dentro de este mismo autor, Safra, que es la compañía regulatoria de Sudáfrica, en su guía de biosimilares tiene un anexo para anticuerpos monoclonales con un enfoque en aspectos clínicos y no clínicos. Y en la generalidad de estos países, todos, BRICS-TM, indican que la seguridad clínica en agencias de países emergentes está contemplada, y los autores dicen hay vacío o debilidades de diseño, tamaño de la muestra. Entonces, eso a su vez puede llevar a situaciones al momento de hacer esto intercambiar. Entonces, finaliza comentando que el acercamiento paso a paso para la caracterización in vitro o in vivo de estudios clínicos y no clínicos es uniforme entre agencias regulatorias bien establecidas. Es decir, un abordaje basado en la totalidad de la evidencia para la evaluación de la biosimilaridad. Sin embargo, el acercamiento de biosimilaridad no está claro en algunas agencias de mercados emergentes. Entonces, es otro punto de vista. La totalidad de la evidencia. Y aquí lo presentan, por ejemplo, observen, acá está Anvisa, está la Federación Rusa, está la de Turquía, está la de México, y observen que no hay una consistencia en cuanto a las pruebas, por ejemplo, de inmunogenicidad. Anvisa, la Federación Rusa, no lo tienen definido. Igual sucede, por ejemplo, con COFEPRIS. En seguridad, en tolerancia local, hay diferencias. No van a ser, en cambio, se mencionó en la diapositiva anterior que las agencias competentes, reconocidas, fuertes, EMA, FDA, son consistentes en lo que solicitan. Lo que decía anteriormente de la guía de Health Canada, que ya existe para medicamentos biológicos, y ahí están incluidos los anticuerpos monoclonales. Tienen una última revisión en el año 2022 y se encuentra esta infografía para productos biosimilares bastante clara para el paciente en productos que alcanzan o abarcan una gran cantidad de indicaciones, incluyendo diabéticos, las deficiencias hormonales, enfermedad reumatoidea, algunas formas de cáncer, enfermedad intestinal y enfermedades de retina, donde los anticuerpos monoclonales se están abriendo paso rápidamente. Por eso digo que ya esto ha cambiado desde 2018 y por eso quería presentarles esta diapositiva. Nuevamente de Biodrugs, otro artículo del año 2017, dice desarrollando la totalidad de la evidencia para biosimilares, consideraciones regulatorias, construyendo confianza para la comunidad de salud. Entonces ellos nos señalan en los puntos clave que el objetivo de un programa en este artículo de desarrollo clínico de un biosimilar, ya lo habíamos mencionado antes, no es demostrar eficacia y seguridad en sí, sino confirmar la similaridad con el producto de referencia. Eso lo afirma EMA también, que lo mencionamos hace unas diapositivas atrás, basado en un estudio clínico pivotal, comparativo y equivalencia farmacodinámica en una indicación representativa que evalúa seguridad, eficacia e inmunogenicidad.
Ahí está nuevamente la pirámide que habíamos señalado anteriormente de EMA, y ellos ponen ahí los aspectos relacionados a intercambiabilidad, inmunogenicidad, proceso de manufactura, y todo ello a su vez en doble vía con seguridad. La totalidad de la evidencia para reducir la incertidumbre residual del beneficio clínico. Nunca va a haber la totalidad de la reducción de esa incertidumbre, pero sí se va a hacer lo más pequeña posible si los estudios están bien hechos. Preocupa de nuevo que puedan existir diferencias en distintos países. Entonces, ellos en ese artículo plantean un aspecto bastante puntual de qué es lo que se quiere, por ejemplo, y la base de la pirámide de mostrar la similaridad analítica, comparar con las funciones que se predicen a partir de esa demostración de la similaridad analítica, pocos estudios para farmacocinética y farmacodinamia in vitro, después en humanos, y después, si es necesario, los datos clínicos adicionales. Entonces, continuamente en cada punto, a nivel de la línea celular, a nivel del proceso de desarrollo, a nivel de la producción no clínica, a nivel de la producción clínica, hay una serie de requisitos que están evaluando calidad, atributos de calidad que son importantes para tener una seguridad, pureza, potencia similar. Nuevamente, Biodrogs nos habla de anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión, cualquiera de ellos biosimilares, a lo largo de diferentes áreas terapéuticas, una revisión sistemática. 2 puntos clave por ahora. La cantidad y calidad de datos clínicos y preclínicos publicados para biosimilares, aprobados o propuestos, y las copias, no hay manera ahí de traducir esto, serían también los productos que no han demostrado biosimilaridad, por ejemplo, varían ampliamente. Ellos mismos nos habían dicho antes que habíamos estado como un poco a favor, ¿verdad?, de los productos biosimilares, pero hacen ese reconocimiento de que las copias varían ampliamente. De esta misma revista, artículo publicado en esta misma revista. Esta síntesis de la evidencia disponible provee un recurso no sesgado para informar y respaldar la toma de decisiones clínicas, la que ellos van a presentar aquí. Entonces ellos indican en este artículo que a pesar de los esfuerzos regulatorios en los mercados más grandes para formalizar las directrices sobre biosimilares, aún existe una necesidad de informar y aportar información a los profesionales de la salud y a los pagadores sobre la definición reconocida de biosimilitud y mantener a los interesados al tanto de cualquier actualización relacionada a etiquetado, a sustitución y a extrapolación de indicaciones de los candidatos biosimilares. Por ejemplo, si el producto se aprobó en cáncer de un tipo, que se puede hacer una extrapolación a un cáncer de otro tipo. Esa sería por ejemplo, una extrapolación de indicaciones. Los pagadores y los clínicos deberían beneficiarse de más información sobre el peso y la amplitud de la evidencia disponible para los biosimilares propuestos o los aprobados como apoyo a una prescripción informada y a las decisiones de cobertura que son marcadas normalmente, ¿verdad?, por las compañías de seguros, por las compañías del Estado que acogen, ¿verdad?, estos tipos de cobertura. Entonces, interesante esta lámina, donde en esta misma publicación se presentan pues 9 productos originales. Aquí hay 27 fabricantes listados, hay 47 biosimilares, 47, 4 comercializados sin las pruebas requeridas. Eso es difícil porque tiene la misma probabilidad de prescribirse y de dispensación automática. ¿Cuáles son esos productos comercializados sin los requisitos de biosimilitud que se habían mencionado como copias? Pues los que están aquí con un asterisco. Hay un producto de un laboratorio de la India, hay otro producto, 2 productos de México y hay un producto de la China. Todos los demás presentaron esos estudios. Observen esta gráfica también muy interesante.
las posibilidades abarcan desde un producto sea altamente disímil, o sea, muy diferente, disímil, diferente, parecido o similar en todo el centro, y hacia la derecha altamente similar e idéntico hacia la derecha. Bueno, se le hacen todas las pruebas que se han mencionado de la primera base, la base de la pirámide, y todos estos productos que han sido mencionados están aquí, están señalados cuáles fueron sus resultados. Observe, hay algunos agentes aquí, muy pocos, con un asterisco, solamente tres productos que dice que han cumplido con EMA o con FDA. Busquemos a este, está en altamente similar, el cuadro color vino, que está en toda la línea de altamente similar. Tenemos el rombo también, un rombo de CTP13, altamente similar. Y tenemos el otro producto, SB2, está entre altamente similar a un tercio de idéntico. Pero señalan ellos acá, observen que la mayoría están cayendo en altamente similar, aunque hay algunos en solamente similar. Pues si fuesen productos que son de la misma molécula, pues hay diferencias, probablemente tendrían diferencias a la hora de los estudios de la utilización en clínica. Veamos esta otra lámina. Sobre la base de la misma gráfica, el mismo rango, altamente disímil, similar, altamente similar e idéntico. ¿Sí? Observe, sobre la base de la interpretación realizada por el autor, Hikusumab, aparentemente un anticuerpo monoclonal, exhibe algunas características físico-químicas de elevada disimilitud. Aquí aparece la cruz, miren, algunas. En cambio, otras son idénticas con el producto original. Y nuevamente, pues, observamos esa gran dispersión que puede haber con algunos de los casos. Después este otro artículo nos enfoca las perspectivas del prescriptor sobre la adopción de los biosimilares y el rol potencial de la farmacología clínica como resultado de un workshop. Entonces aparece acá, es un artículo de Clinical Pharmacology and Therapeutics, enero de 2023, y aparece aquí una gráfica donde se mencionan diferentes anticuerpos monoclonales y proteínas. Está también filgastrin. Observe que nos indica lo siguiente: cuando es posible, los estudios farmacodinámicos pueden realizarse junto con los estudios de similitud farmacodinámica, los que aparecen hacia la izquierda de un color beige o rosadito hacia la izquierda, que evalúan la similitud de la respuesta, en la respuesta, y estudios comparativos de inmunogenicidad en lugar de estudios clínicos comparativos. A estos estudios, casi rosado, color beige, se les llama enfoque farmacodinámico, farmacocinético e inmunogenicidad. PK más PD más inmunogenicidad. Y ahí aparecen a su vez los productos en lo que correspondería al eje de las YEM. Aparece el número de productos biosimilares aprobados por FDA. Y aquí está, y fíjese que aparece aquí, que hay 7 productos aprobados como biosimilares para adalimumab, y aparecen como intercambiables. Por otro lado, el artículo nos señala también que los avances científicos que hacen factible el enfoque de inmunogenicidad, nos vamos a la derecha de la gráfica, en más situaciones tienen el potencial de agilizar aún más los programas de desarrollo de biosimilares, porque los estudios comparativos de farmacocinética
de farmacodinámica e inmunogenicidad son mucho más pequeños, más cortos y menos costosos. ¿Okay? Mucho más pequeños, más cortos y menos costosos que los productos de clínicos completos. Entonces, de los 35 productos aprobados por la FDA a partir de abril de 2022, 11 han tomado un camino alternativo simplificado al enfoque de farmacocinética y de los estudios clínicos, es decir, un enfoque farmacodinámico y farmacocinético con o sin estudio de inmunogenicidad. Por otro lado, en este artículo de los cambios o los retos, perdón, de las terapias de switching en un panorama que evoluciona con múltiples biosimilares, hacen una evidencia narrativa de la evidencia actual. Entonces, este artículo es de 2020 y los puntos claves se señalan como lo siguiente. La evidencia actual sobre la seguridad, eficacia e inmunogenicidad de switching de un producto original a un análogo biosimilar a menudo es escasa y proviene de un número limitado de ensayos controlados, aleatorizados y de estudios de mundo real. Ya hemos oído esto antes. Se necesitan estudios a largo plazo, bien diseñados, robustos, para investigar las consecuencias de múltiples switching o de switching de biosimilar a biosimilar. Cualquier decisión de switch, recordemos la de la prescripción, dice terapias una sola o múltiples veces, debe basarse en el juicio clínico y hacerse en conjunto entre el paciente y el médico tratante. Eso no siempre es posible en nuestros países. Y aquí aparecen algunos de los escenarios mencionados. De una molécula a la siguiente sería el switch número 1. El paciente se le hace un switch 2 que está regresando al mismo producto original. Eventualmente regresa al segundo producto y después vendría el switch 4 que es casi como que lo que venga. Y así sucesivamente las situaciones o que puede, por ejemplo, comenzarse con el producto innovador, seguir con un producto biosimilar y estar en esa forma, regresa hacia el producto innovador N veces. Este mismo tema de múltiples switches de biosimilar a biosimilar es enfocado en esta revista de Drugs de 2021, donde se nos indica, se preguntan los autores cuál es la base racional y la experiencia actual. Y ahí aparecen las diferentes opciones. Por ejemplo, el biosimilar A1, el biosimilar B1, puede irse a la hora de estar en ese panorama, ese landscape que se mencionaba anteriormente, de uno a otro y viceversa, de uno a otro. Después tenemos a un biosimilar, una molécula completamente distinta, otro anticuerpo monoclonal que también es biosimilar y se puede hacer cross switch con estos dos productos. Y así se presentan entonces las diferentes opciones, incluyendo múltiples switch con diferentes productos biosimilares. Entonces, puntos claves. A medida que aumenta el número de biosimilares que entran al mercado, la decisión de switch el tratamiento del paciente de un biosimilar a otro está emergiendo como una opción práctica potencial. Estoy segura que nosotros como farmacéuticos ya estamos viendo eso, ya se está viendo aquí en Panamá. Con algunas limitaciones porque existe una ley de no sustitución, pero al momento de la adquisición por licitaciones, muchas veces el paciente se ve en la necesidad de utilizar lo que hay. En la ausencia de datos de ensayos clínicos formales, es el otro key point, que comparen diferentes biosimilares del mismo producto de referencia, la evidencia temprana de datos de mundo real garantiza la evaluación en el contexto de cada paciente. Esos datos de mundo real son necesarios. No existen al momento guías clínicas para cross-switching. Me pusieron en el producto de referencia o en este biosimilar particular en este momento, ahora me ponen en este segundo y hago el cross. Eso no hay guías clínicas para eso. No existen esas guías clínicas y mucho menos cuando se dan en la secuencia que habíamos puesto acá, que puede incluso regresar.
Entonces, en esta orientación de Donald Harvey en la ciencia de los biosimilares, septiembre de 2017, nos dice que los biosimilares poseen un número importante de diferencias cuando los comparamos con los genéricos de síntesis química, incluyendo el proceso de manufactura. Esas diferencias, según Donald Harvey, pueden afectar al biosimilar a través de modificaciones post-transduccionales que pueden ocurrir en líneas celulares específicas de producción, impactando la estructura de la proteína, su función, su farmacología clínica y la inmunogenicidad. Pero Donald Harvey indica que se requerirán programas de farmacovigilancia post-comercialización para evolucionar y asegurar el reporte en farmacovigilancia, porque el potencial de efectos adversos inesperados con los biosimilares es mayor que con los genéricos convencionales, los de productos de síntesis química, por los procesos de manufactura diferentes, por los diferentes diseños de ensayos clínicos, sus duraciones y todas las otras diferencias que hemos mencionado. O sea, él hace un énfasis en la farmacovigilancia. Entonces, desde ese punto de vista, en Expert Opinion on Drug Safety, hay una publicación sobre el estado actual de la farmacovigilancia de biológicos en la Unión Europea. Se necesita hacer mejora. Entendamos que este artículo se da sobre productos que son evaluados bajo estrictas normas. Entonces, ellos indican aquí que aunque se han dado pasos para mejorar la farmacovigilancia de biológicos en la Unión Europea, aún se pueden hacer muchas otras mejoras, incluyendo la capacitación para profesionales de la salud en reportar eventos adversos. Era lo que me refería yo al inicio de la presentación sobre las debilidades de los sistemas de farmacovigilancia, incluyendo el uso, entre las mejoras, el uso de códigos de barra de 2 dimensiones para mejorar la trazabilidad y la discusión abierta de oportunidades potencialmente perdidas en la farmacovigilancia de biosimilares. La preocupación ahí deriva en que una vez que ese mecanismo de acción es activado, cuando se recibe el siguiente biosimilar, a cuál de los dos productos se les puede atribuir un efecto clínico o adverso. Entonces, ¿por qué se necesitan medidas adicionales para la farmacovigilancia de los biológicos, incluyendo las biosimilares? Aunque las nuevas señales, esto nos lo indican en este artículo, que resultan de cambio en el proceso de manufactura, son muy raros, si no se están reportando tantos. Todos los biológicos necesitan de monitorización de su seguridad durante todo el ciclo de vida útil. Recordemos que todos no reportan, ni pacientes, ni médicos, ni farmacéuticos, entonces ahí hay una debilidad a mejorar. Y la Asociación Americana de Oncología Clínica hace un statement, una declaración sobre los biosimilares en oncología, porque ellos indican que a medida que muchos biosimilares están llegando al mercado o estarán llegando al mercado en los próximos años, su uso en oncología va a jugar un papel importante, y ya lo estamos viendo, en el cuidado de los futuros pacientes con cáncer. Entonces, esta Asociación Americana de Oncología Clínica está comprometida en proveer educación y guía a la comunidad oncológica sobre el uso de los biosimilares en una instalación que trata o cuida cáncer. Por lo tanto, ASCO desarrolla esa declaración siguiendo áreas importantes que le preocupan. Por ejemplo, cómo llamar al producto, cómo marcar al producto y etiquetarlo y otras consideraciones regulatorias, la seguridad y eficacia de los biosimilares, la intercambiabilidad, el switching, la sustitución, el valor de los biosimilares y la prescripción y educación al paciente. Entonces, ellos, ya casi terminando, señalan que la confianza en la seguridad y eficacia de los biosimilares es de la mayor importancia en la práctica clínica. El rigor de los estudios de fase 3 no se les exige a los biosimilares, ya explicamos por qué, porque ya eso lo demostró el producto de referencia. La incorporación apropiada de los biosimilares en la práctica se deja a la experiencia
y al juicio clínico. Los médicos juegan un papel fundamental en la vigilancia post-comercialización. Todo eso está en esta declaración. Sin embargo, Estados Unidos tiene y continuará teniendo grandes retos colectando estos datos de farmacovigilancia. Volvemos a hacer énfasis en ello. Entonces, ASCO tiene una iniciativa de Big Data donde se almacenan información de cientos de miles de pacientes y el Cancer Link, que representan un gran esfuerzo para el desarrollo de recursos e información en tiempo real para identificar las preocupaciones de seguridad. Entonces, yo prácticamente concluyo esta presentación señalando con estas láminas la complejidad del área de farmacología que abordan todos estos productos biotecnológicos, sean originales o sean biosimilares, se den eternamente uno solo de ellos, se produzca un switch o una sustitución o en cross switch, no se habla de cross sustitución tampoco, pero que se produzcan todos esos escenarios, observando la gran cantidad de mensajeros intracelulares que existen. Aquí estaría, por ejemplo, en esta lámina, ahí estaría el biosimilar o el producto de referencia interaccionando. Este parece un receptor de tipo tirosina quinasa que va a activar a todas estas quinasas internas. Observen cómo, va a inhibir a todas estas quinasas internas. ¿Habría alguna diferencia que me preocupe con ese producto que pueda hacer que esta inhibición no se dé en su totalidad? Si es así, podría afectar de manera significativa o no eficacia, seguridad. Este es el caso de los productos tipo filgrastim y su asociación con el factor de colonias de estimulante de granulocitos. Ese es el receptor, también tipo tirosina quinasa. Observe la parte interna de la célula, todos los organelos y demás, y lo que puede suceder con las células neutrófilas de neutrófilos progenitores, su proliferación, la modulación de neutrófilos. Podrá ser afectado o no por uno de estos productos biosimilares. La idea es que, se trabaje de una manera comparable con el producto innovador sin diferencias significativas en el perfil de seguridad, calidad y eficacia. Igual acá nos vamos con rituximab, lo vemos en artritis reumatoidea. Ahí está el fármaco, el anticuerpo monoclonal llegando, y vemos la proteínas JAK, la mitocondria. ¿Habrá diferencias o no? Hay más de un receptor que podrá ser con el cual podrá interaccionar rituximab. Y aquí está trastuzumab y sus biosimilares interaccionando con diferentes receptores HER2, HER1, 2, 3, 4. Entonces, igual podrá haber una dimerización completa, podrá haber un bloqueo de esa internalización del receptor a través de endocitosis. Esas son las grandes interrogantes de todos estos productos que llegan al mercado como biosimilares, y por lo tanto los retos para la biosimilitud son los que hemos mencionado desde el inicio: la calidad, seguridad, eficacia, la diversidad de casas fabricantes, la diversidad de normativas, la cantidad de biosimilares disponibles de distintas fuentes, el rigor de los procesos de manufactura, la posibilidad de switch o sustitución, cross-switch, cross-sustitución, y la debilidad manifiesta de los sistemas de farmacovigilancia a nivel mundial. Entonces, con esa lámina, pues terminaríamos esta presentación que se nos pidió para aproximadamente 1 hora. Y quedaríamos entonces disponibles para las preguntas. Muchas gracias, doctora Buitrago, por la excelente disertación. Realmente es usted una profesora nata en todo
este tema muy complejo, muy importante para que los pacientes realmente, ya sea que usen uno u otro medicamento, tengan el mismo efecto. Y que siempre se ha cuestionado mucho si es un producto, si es un producto biológico, que se debe de usar la misma marca. Pero como usted bien decía, muchas veces es por lo que tengan en existencia, ¿verdad? En el seguro social, en una institución pública, tiene que usarse el producto que se tenga disponible, ¿verdad? Para no dejar desabastecido al paciente. Tenemos acá, doctora Buitrago, unas preguntas. Mucho gusto. Ahorita se las voy a leer. Una de ellas, la primera, es la doctora Alas del Salvador, que nos pregunta ¿qué bibliografía de referencia recomienda consultar para fundamentar la importancia de la biosimilitud y la ejecución de estudios de biosimilitud? Claro, gracias, doctora. Sí, nosotros siempre debemos referirnos a las guías de OEMA o a la guía de la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Quién ha trabajado más este tema de productos biotecnológicos? EMA. Si usted entra al sitio de la Agencia Europea de Medicamentos, usted va a encontrar ahí guías para cada uno de los productos y que son actualizados, pero también lo vio para Health Canada, que vio todo el reporte de cómo fueron actualizándola año con año desde 2016, 2017, hasta hay otra más y después 2022. Yo me guiaría por esas grandes agencias, Health Canada, Europa, Estados Unidos. Puede haber diferencias entre ellas. Entonces, eso está en la normativa panameña, que el país se guiará por las normas de FDA, hasta OMS, y OMS no es una agencia regulatoria, es una agencia que tiene mucha base, mucha ciencia, yo colaboro con ellos, pero no es agencia regulatoria porque ellos no aprueban medicamentos en cada país. Entonces, yo me guiaría por EMA, por FDA, por Health Canada, pero lo que les decía, nosotros en Panamá existe una norma que dice que nos guiamos por las directrices de estas tres grandes agencias por OMS, y a veces ponen otras más, pero no nos podemos guiar por todas, porque a veces entre ellas no son consistentes en las exigencias. Pero como farmacéuticos lo que nos debe guiar es que se cumpla con la calidad, seguridad y eficacia. Por ejemplo, si en nuestro país dice, bueno, ahora vamos a aprobar una normativa y los productos biosimilares solamente tienen que presentar que fueron aprobados por biosimilitud en Turquía o en Malasia o incluso en Francia. No, nuestro país tiene que pedir el dossier. Nuestros agencias regulatorias, nuestros reguladores, tienen que estar capacitados para ese fin. Entonces, eso es otro tema. Ya me preguntó cuál de las normativas deberíamos seguir. No es tan fácil responder porque las normas entre estas grandes agencias no son idénticas. Pero esas serían una buena guía. Pero el otro gran pilar para que estas cosas funcionen es la formación. Nosotros en la Facultad de Farmacia hemos instituido primero una especialidad en asuntos regulatorios y los primeros que asistieron, los primeros 18 o 20 fueron de la agencia regulatoria, aunque hay de otros sitios. Y después la hemos puesto a nivel de maestría. Y el énfasis de la maestría al terminar es o en producto biotecnológico o en farmacovigilancia o en auditoría. Pero ahora estamos conversando con una agencia de Estados Unidos, de USP, para que algunos de estos estudiantes puedan ir a hacer una pequeña pasantía a alguna de estas agencias. Porque en regulatorio existe lo que se llama la convergencia regulatoria para que todos hablemos el mismo idioma. Y lo que El Salvador le pida a sus productos, lo pida Panamá. Lo que Panamá le pida a sus productos, lo pida Costa Rica. Y yo pueda confiar en lo que la autoridad de Panamá aprobó. Entonces, de esa manera se puede llegar hacia eso. Hablemos el mismo idioma. No sé si eso contesta su pregunta.
Por acá tenemos, aprovechando de esto de las agencias, como dice, hay diversidad, uno se basa en las agencias que son más estrictas para la autorización, Claro, ¿verdad? claro. Y cada país establece sus parámetros o sus requisitos. Panamá ya tiene autorizadas, digamos, tiene normativa para que se cumpla con la biosimilitud, que creo que son aquí en Guatemala, pues eso es, deben los productos biotecnológicos y biológicos deben de ser biosimilares. Pero en Panamá se cumple ya con ese requisito, se tiene una norma ya fundamentada para eso. Sí, 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 los productos tienen que presentarse y van a Seguro Social, que es la institución que mayor cantidad de licitaciones o lo que más adquieren en todo el país, tienen que ser biosimilares para poder entrar a la licitación. Eso está establecido por norma. Y hay por eso le digo que nosotros al ver esa gran cantidad o sea, la necesidad que había de formación, la facultad fue proponiendo estos programas y traemos profesores de fuera también. Nuestros estudiantes hacen prácticas en la autoridad regulatoria, en las compañías farmacéuticas, y ahora queremos que vayan fuera del país. Vamos a si gusta Lorena, yo le hago llegar la presentación para que la comparta, y los estudios o la mayoría de los estudios o de los artículos que utilicé para la presentación para que los puedan leer. Muchas gracias, con mucho doctora. gusto. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, y esta creo que va muy de la mano con lo que usted dijo, ¿verdad? Y que aquí mismo se responde esta pregunta. Dice, los escalones, procedimientos, ¿son fijos para todos los países o varía? Que esto ya pues se respondió, ¿verdad? Con lo que se acaba de hablar de la EMA. Sí, varía de país a país, y eso lo ven varios de los autores que presentamos, que varían definitivamente de país a país. Y una de las grandes debilidades a veces es en la parte del primer escalón, porque si hay diferencias ahí, va a ser muy difícil que no existan diferencias en la práctica clínica en seguridad, por eficacia. ¿Por qué? Por esas láminas que yo les presenté al final. Esa unión del fármaco con el receptor específico es como la llave cerradura. Igualito que en síntesis química, llave cerradura. Si hay un dientito de más, ya esa cerradura o no abre, ya usted lo ha probado. Ay, la llave no sirve, no, ni siquiera da vuelta. Y así mismo no se van a activar todas esas quinasas ni todo lo demás. Entonces, eso es extremadamente importante. Correcto. Muy bien. Acá hay otra pregunta, que esto es más que todo como comentario. En Sí. Guatemala muchas veces se dan los casos que hay demandas porque no les dan el mismo, muchas veces el producto original, ¿verdad? Entonces los pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades terminales, exigen que les den siempre el producto original que les daban inicialmente, porque como el Seguro Social y las instituciones públicas, precisamente por accesibilidad, ellos cambian las marcas, ¿verdad? Y por eso acá, pues, muchas veces se dan esas demandas porque ellos indican que si bien no tienen el mismo efecto, ellos tampoco presentan los efectos adversos del producto original, que eso se ha dado mucho, ¿verdad? Sí. Entonces el producto que les dan similar, por decirlo así, que el otro, no tiene el mismo efecto, pero tampoco presenta los mismos efectos adversos. Sí. Cuando se comenzó a discutir este tema de biosimilitud, de intercambiabilidad, switching y de sustitución automática, que es lo que pelean los pacientes, porque realmente eso es lo que se da, una sustitución automática. ¿Qué llegó con la licitación? Va con esto. Los pacientes aquí en Panamá, que también han sido muy beligerantes, yo no quiero ese producto. No lo quiero porque no me está funcionando, ya retrocedí, la que tenía artritis ya no bajo bien las escaleras. Y son cosas que pues son evidentes, son llamativas. Una de las iniciativas que hubo cuando eso sucedió fue, bueno, si usted tiene al paciente con ese producto innovador, déjelo con el producto innovador y continúe con él para no someter a ese paciente a esto y acá. Y el que entra entonces ese biosimilar, entonces va a entrar con ese biosimilar.
Pero al comenzar a entrar otros biosimilares, está lo que presentaba yo en la gráfica, que el paciente cambia de uno a otro y a otro, y no necesariamente son productos que hayan podido comprobar esa pirámide de manera completa. Entonces, no dejan de tener razón los pacientes también, y lo tenemos que comentar, existe el efecto nocebo, que el paciente puede experimentar efectos adversos que realmente no existen y se puede negar a usarlo. Yo siempre pienso que al paciente hay que escucharlo. A ese paciente hay que escucharlo. Y si yo estoy consciente que la normativa no es tan exigente, si yo estoy consciente que el personal regulatorio no ha podido tener esta capacitación que debería tenerla para la revisión de todos esos estudios clínicos, para ver más allá y preguntar, bueno, pero ¿por qué hicieron este estudio de switching de esta manera cuando debió ser de esta otra forma? Entonces yo puedo pensar que esas observaciones que hacen los pacientes son ciertas. Entonces hay que involucrarse y buscar cómo esas cosas cambien. El razonamiento no puede ser solo por dinero. Obviamente los gobiernos tienen un presupuesto limitado, pero la salud de la población, por lo menos en Panamá, es una situación que está definida por Estado. Está en la Constitución. El Estado tiene el deber de vigilar eso. Entonces, ¿por qué? Porque ese paciente se vuelve productivo, y si él ya no puede volver a trabajar, por lo menos está estable y su familia puede también continuar su vida productiva. Entonces, esas visiones hay que llevarlas, no es fácil. Siempre va a haber algo más en lo que invertir en el país. A veces estas cosas se deciden porque a las personas que toman decisiones les llega a suceder lamentablemente a ellos o a alguien cercano algo grave y cambian entonces las perspectivas. Y entonces se introducen normativas nuevas, pero buscar la calidad, buscar la seguridad, buscar la eficacia. Yo siempre me pregunto, ¿por qué? Si en nuestro país, voy a decir Panamá, si en nuestro país todavía no hemos logrado poner a funcionar todo el tema de bioequivalencia para las sustancias de síntesis química, y sabemos que hay dificultades, sabemos que al cambiar a un paciente por este otro producto de síntesis química en un paciente epiléptico, en un paciente con una cardiomiopatía, se observa retroceso en su estado de salud. ¿Por qué puedo pensar que con los biosimilares eso va a ser distinto? Si no les exigimos los estudios que les tenemos que exigir, si no hay un buen proceso de farmacovigilancia, entonces eso nos tiene que poner a reflexionar, porque la salud nadie la tiene garantizada, créanme. O sea, nadie. Entonces eso es algo que nosotros, y somos agentes de cambio, los farmacéuticos somos agentes de cambio. Nosotros nos ponemos a la disposición desde la facultad en labores de enseñanza, podemos conseguir profesores que les enseñen temas de estudios clínicos, lo que ustedes desean se puede armar y la virtualidad lo permite. Con mucho gusto, incluso podemos hacer un convenio para hacer el tema más efectivo. No sé si hay más preguntas, Lorena, con mucho gusto. No, me parece que no hay más preguntas, solo le quiero hacer el comentario. Tenemos acá a la doctora Ejace, ¿verdad? Que es nuestra directora de escuela, para que pues ella le pueda hacer el comentario que ahorita estamos nosotros en un cambio curricular, ¿verdad? En el rediseño curricular, y se están implementando muchos cursos que son necesarios, entre ellos la farmacovigilancia, ¿verdad? Ver estos temas más profundamente, y sí se tiene contemplado que los estudiantes hagan pasantías en otros países para fortalecer esta enseñanza, que lo que no ven acá lo puedan ver ellos en otros países. Claro. Adicionalmente, pues, aquí ya está con nosotros, así ella les comenta. Doctora Rosa. Qué gusto, doctora Rosa Buitrago, siempre es un placer escucharte. Nos encanta y teníamos pendiente esta plática y muchas más desde que viniste a Guatemala, al Congreso Nativo Guatemala, pues estamos muy contentos y como tú indicas, pues podemos seguir con este convenio de cooperación entre ambas universidades y desarrollar los posgrados que sean pertinentes.
Claro que sí. Solamente esta ponencia de mucho impacto. Hemos visto ahí los comentarios de los colegas que están muy contentos, una ponencia muy actualizada con datos científicos, así que de verdad un caluroso abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora Lucrecia, siempre a la orden. Veo que hay una pregunta referida a que si se han realizado estudios con proteínas de fusión. Me pregunta una de las doctoras, con mucho gusto, sí, claro, ahí obviamente a ver, ahí me está con 2 mensajes, dice, para ver. Espera, un segundito. Son más frecuentes, porque son más numerosos, encontrar este tipo de estudios que he presentado con anticuerpos monoclonales porque son mucho más numerosos, pero también hay con proteínas de fusión y lamento no haber incluido ninguno en esta presentación. Lo vamos a dejar presente. Veo que ahí no me baja el chat. No sé, parece que hay otra pregunta más ahí. ¿Lo puede hacer la colega a viva voz y encender su micrófono? Claro. Por favor. Gracias, buenas tardes. Emily Padilla de Guatemala. Mucho gusto, doctora Buitriago. Gusto de saludarla. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y yo hacía la pregunta porque sí, tiene razón, en lo más común es lo de lo que usted mencionaba, pero hay otros 2 temas que han venido mucho en aumento, como las proteínas de fusión y las hormonas también, ¿no? Porque cada vez se ven más problemas de obesidad y muchas veces están asociados a la terapia hormonal. Entonces, por eso quería yo hacer la consulta si han hecho estudios también con proteínas hormonales y proteínas de fusión. Claro, sí lo hay. La próxima ocasión, si tenemos de volver a comentarle, con mucho gusto puedo presentar también de esos temas. La verdad que esto es un mundo. Yo creo que alcancé la hora, pero hay un mundo de información disponible y es interesante poder desgranarla. Podía haber hecho también unas preguntas al inicio y otras preguntas al final para que cada quien pudiese verificar el aprovechamiento con la presentación, pero ciertamente lo que usted indica, sí, hizo falta en la presentación. Debía haber puesto alguno. Ya le digo que da un compromiso para otra ocasión, con mucho gusto. Muchas gracias, perdón. No se preocupe. Y le paso a la doctora Lorena para que se la refiera también a la doctora Lucrecia la presentación con los artículos que utilicé, con la mayoría de los artículos que utilicé. Con mucho gusto. Gracias. Feliz tarde. Muy buena ponencia. Gracias. Muchas gracias. Pues doctora, mire, vamos a gracias. tener que tener otra plática, vamos a tener el honor de tenerla en otra plática para poder ampliar este tema que realmente es muy grande, ¿verdad? Y necesitaríamos, creo que por lo menos una plática semanal para poder ampliar todas las generalidades, ¿verdad? Porque esta era una plática de generalidades. Así que cordialmente invitada, nos pondremos de acuerdo para ver cómo está su disponibilidad de tiempo para poder continuar con este tema. ¿Cómo no, doctora? Pues solo para comentarles, Sejimed también viendo la necesidad de ver reacciones adversas y de velar por la seguridad de los pacientes, implementó un centro centinela de farmacovigilancia. Entonces ya tenemos desde el mes de febrero un centro centinela de farmacovigilancia en Sejimed para que las colegas puedan hacer las notificaciones si tienen reacciones adversas o lo tienen en las farmacias a su cargo o en las droguerías a su cargo. Pueden hacer las notificaciones al Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos y nosotros haremos la fase de estudio para ver si esto procede o no, dependiendo de cuál sería el caso. Así que les ponemos a su orden el Centro Centinela de Farmacovigilancia en Sejimed. ¿Cómo no? Hasta luego, doctora. ¿Verdad? Hasta luego a todos. Que estén muy bien. El día de mañana le vamos a hacer entrega de un diploma, doctora. Cómo no. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, doctora, agradecemos muchísimo. Yo sé que su tiempo es bastante ocupado, pero agradecemos ese tiempo que se tomó para podernos compartir este tema tan importante y vamos a hacer entrega de un diploma que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, Sejimed, otorgan el presente reconocimiento a la QF Magíster
Rosa Buitrago del Rosal por su excelente participación como ponente en la videoconferencia Generalidades sobre Biosimilitud. Segunda actividad del programa de actualización profesional coordinado por Segimed durante el año 2023. Ciudad de Guatemala, 15 de junio del año 2023. Y enseñada a todos, lo firma el decano en funciones, Juan Francisco Pérez Sabino, la maestra en artes, Lucrecia de Jase, directora de Escuela de Química Farmacéutica, y una servidora, Lorena Serna, que tengo a cargo la coordinación de Segimed. Así, doctora, que muchas gracias. Pido un aplauso, por favor, para todos, para la doctora. Y gracias por el certificado y por la ocasión. No, muchas gracias, doctora. Y estaremos en comunicación para poder coordinar la próxima actividad de este tema. Por supuesto. Hasta luego. Un gusto. Únicamente, por favor, agradezco que ustedes se registren su asistencia y envíen su asistencia para que pueda enviárseles su diploma de participación en esta actividad. Hacemos también la cordial invitación. Esto coincide porque el doctor Francisco Bosco Cortés va a estar en Guatemala la próxima semana dando una capacitación al Ministerio de Salud. Y vamos a aprovecharnos de esto y él nos va a dar una conferencia presencial en el Colegio de Farmacéuticos. La actividad va a ser a las 6 de la tarde y el tema va a ser farmacovigilancia y bioequivalencia. Aquí tenemos, por favor, el link de asistencia o pueden a través del QR registrar su asistencia, por favor. Entonces, solo como avisos para que ustedes estén si tienen la disponibilidad, el lunes 19 tenemos la actividad de capacitación sobre farmacovigilancia y bioequivalencia que nos la va a brindar el doctor Bosco de El Salvador. Va a ser en el salón doctor Saúl Osorio Paz, en el primer nivel del Colegio de Profesionales. Estamos citando para las 5:30, pero va a iniciar a las 6 de la tarde. Por favor, para que si tienen la disponibilidad, pues vamos a tener al doctor Bosco para que nos debata sobre este tema que es tan importante. Así que cordialmente invitados, es de manera presencial la actividad. Diana Cerezo, buenas tardes. ¿Desea hacer algún comentario? Bienvenida. ¿No? Ok. Aló, licenciada. ¿Qué manda, Diana? Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Qué gusto, de verdad, volverla a escuchar de nuevo y de antemano, realmente gracias por estas capacitaciones. De verdad nos sirven muchísimo y ahí voy a estar presente el 19 en el Colegio de Farmacéuticos por farmacovigilancia. Solo una consulta, tenía una duda. ¿Cómo puedo hacer para poner Es que no logré ver lo del QR para poner mi asistencia. Así, si quiere, ahorita la colocamos o bien le colocamos el link acá, el de asistencia, en el chat. Muchísimas gracias. Aquí está, Diana. Muchas gracias, Lick. Que Dios me la bendiga. Igualmente. Muy bien. Bueno, vamos a tener también entonces la evaluación de la actividad del día de hoy. Por favor, son dos formularios diferentes. Uno es de asistencia, que es el que tenemos ahorita acá en pantalla, por favor. Que puede ser a través del QR o bien pueden pinchar, por favor, el link. Licenciada, no me deja entrar al hacer clic en el link. ¿No la deja entrar? Ahorita vamos a ver. ¿Todos los demás pudieron registrarse? ¿O alguno tuvo dificultad? No, yo aún no he podido. Yo tampoco he podido. Pues vamos a ver. Ahorita hacemos la... Muy bien. Para continuar, bueno, vamos a pedir unas palabras de la doctora de Jase, ¿verdad? Para dar el cierre de esta actividad. Y ahorita vamos a ver qué sucede con el link de asistencia. Ahorita lo voy a probar yo. Bueno, muy bien, gracias Lorena. Solamente es un gusto saludar a todos los colegas en esta ocasión.
con tan interesante tema. La doctora Rosa Buitrago, decana de la Universidad Nacional de Panamá, siempre ha estado colaborando con nosotros y desarrollando estas capacitaciones de biosimilares, Entonces, agradezco a los colegas que estén presentes el día de hoy y esperamos verlos el día lunes en la siguiente capacitación en este diplomado de bioequivalencia. Continuaremos más adelante con las actividades de farmacovigilancia, ya que han solicitado los colegas estas capacitaciones. Así que ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por su asistencia y nos vemos el día lunes. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias, licenciada de Jase, por estar presente. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia en esta actividad. Y vamos a estar pendientes de realizar una segunda actividad en base a las inquietudes de las colegas en esta sala. Les esperamos el día lunes. Un momentito, por favor, para que puedan registrar su asistencia antes de cerrar la sala. Licenciada, a mí no me permite, o sea, logré ingresar al link, pero la asistencia, voy a probar ahorita que pusieron el QR. Y antes de que se retiren, vamos a tomar una captura de pantalla de todos, por favor, para evidencia de que estuvimos todos aquí presentes por aquello de que alguna de ustedes no haya podido registrar asistencia y queden acá. Ya tenemos el link en el chat de la sala. Yo sí puedo entrar, por favor, prueben nuevamente, es el que acaba de enviar nuestra compañera Claudia. Gusto de verla, Fabio Aguilar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su participación. Quienes quieran encender su cámara pueden hacerlo en este momento. Vamos a tomar unas capturas de pantalla como evidencia de su participación. Recuerden también revisar nuestra página de Facebook, Sejimed Guatemala. Ahí estaremos publicando el afiche para que puedan registrarse los que tengan interés de participar en la capacitación del día lunes. Además, recuerden también que la grabación de esta actividad estará siendo colocada en nuestro canal de YouTube, Educación Continua Sejimed. Nos hacían la pregunta en el chat si la actividad del día lunes va a ser transmitida. Lamentablemente, por cuestiones técnico-logísticas, no es factible hacer transmisión de la actividad. Entonces, quienes tengan la oportunidad de acercarse presencialmente al edificio de colegios profesionales, les estaremos esperando gustosamente. Una consulta, para poder llegar entonces tenemos que primero agregar la asistencia en la página del colegio. En el formulario que vamos a estar colocando en el Facebook, o si gustan se los puedo colocar por acá de una vez. ¿En el Facebook cómo va a estar, perdón? Como una publicación en nuestra página Sejimed Guatemala. Sejimed Guatemala, ajá. Así es. En unos minutos lo vamos a estar publicando
porque no lo habíamos publicado, que podía generar confusión con la actividad del día de hoy. Pero en unos minutos vamos a estar publicando el afiche de convocatoria. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bien, ya tomé las capturas de pantalla. No sé si alguien tenga alguna duda adicional para cerrar nuestra actividad del día de hoy. Pues, únicamente, Diana. Sí, perdón, última cosa. ¿La evaluación sí la puedo generar al parar el carro o tiene que ser ahorita inmediatamente? No, la puedes generar cuando pare el carro. Listo. Muy Muchas gracias. Mucho gusto de verlas a cada una de ustedes. Gracias por su participación en esta actividad. Cordialmente invitados todos a nuestras capacitaciones, que vamos a estar estableciendo el tiempo que tiene la doctora Rosa para continuar con esta actividad que salió aquí la duda, ¿verdad? Para poder ampliar más y profundizar sobre el tema. Y pues les esperamos el día lunes a las 6 de la tarde en el Colegio de Profesionales en el primer nivel, para la actividad que vamos a tener con el doctor Francisco Bosco Cortés del Salvador, aprovechando que va a estar en Guatemala. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una feliz tarde, por favor. Gracias a todos.